Buenos días, amados amigos y hermanos. Es una gran bendición poder estar con ustedes en esta preciosa mañana que el Señor nos permite compartir un consejo de las Sagradas Escrituras, una ministración de su palabra, y tenemos clara convicción, clara seguridad, que cada vez que la palabra de nuestro Padre Dios se explica, se comparte, se imparte y llega al corazón del ser humano, esa palabra tiene una ministración, tiene un gran respaldo divino, en donde nuestro Padre Dios dice que Él vela sobre su palabra hasta que tenga ese cumplimiento. Por eso, bueno es que como creyentes, como hijos de Dios, aprendamos a desechar de nuestra vida pensamientos como lo que dice el Señor, explicó los 4 tipos de tierras. Cuando se colocaba la semilla, vemos cómo el Señor explicó que había semilla que caía junto al camino. Junto al camino habla de personas que están con una visión en las cosas espirituales, pero no hay una definición, no hay una seriedad en lo que han determinado conducirse en su vida. También está la semilla que cayó entre pedregales, entre piedras. Dice que esa semilla no tiene raíz. Pasa un tiempo y cuando sale el sol, esa semilla, esa raíz que no profundizó, entonces el tallo se marchita, aparecen, dice la Escritura, que las opresiones, las preocupaciones de la vida, y la persona termina sin dar ese fruto que el Señor había propuesto para él. Pero está también esa semilla que cayó entre espinos, y vemos cómo la fascinación, las falsas promesas, el engaño de las riquezas ahogan a esa semilla y ya no da fruto. Pero hay una semilla que cayó en buena tierra y vemos cómo esa semilla otorga su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, bueno es que cada vez que el Señor nos permita recibir un consejo, podamos estar atentos, podamos recibir su palabra, podamos recibir la instrucción con atención, porque eso ayudará. Cada vez que se te da un consejo de la palabra, es el cielo otorgando su respaldo para que en esta tierra tus resultados sean diferentes. Cada vez que Dios nos habla, Él busca el bienestar de cada uno de sus hijos. Así es que esta mañana tengo clara convicción que nuestro Dios tiene para nosotros respuestas, milagros, soluciones, alternativas, conexiones divinas, para que podamos salir, trascender, avanzar, crecer, madurar y que nuestra vida tenga un fruto agradable. Pues esta mañana también quiero comentarles que antes de que termine esta transmisión, estaremos orando, estaremos pidiéndole al Señor que envíe la respuesta si estás pasando por un momento adverso, un momento difícil en tu vida. Ten confianza, mantén esa seguridad de que Dios enviará la pronta ayuda, enviará el respaldo para que puedas salir adelante. No permitas que la duda se convierta en tu compañero o tu compañera. No lo permitas. La duda hay que desecharla. La incredulidad hay que desecharla. Los miedos hay que desecharlos.
La tristeza hay que desecharla. Los temores hay que hacerlos a un lado. El engaño, la mentira, la hipocresía hay que hacerla a un lado. La amargura hay que hacerla a un lado. Hay que sacarla de nuestra vida. Que no seamos portadores de todas esas influencias negativas que quieren hundir, que quieren hacer que la vida de la persona sea sombría, sea triste, esté en declive. No lo permitamos. Tenemos al Espíritu de Dios como sello, como garantía de que al estar a nuestro lado, Él enviará, Él ministrará en vuestra vida el poder, la autoridad, la gracia, la dirección, la revelación, el consuelo, nuevas fuerzas. Bueno es estar en comunión con el Espíritu de nuestro Padre Dios, porque Él nos ayudará, nos revelará, Él nos enseñará. Por eso, si estás pasando por un momento adverso, estaremos orando a nuestro Padre Dios antes de que termine esta transmisión y tengamos esa confianza de que Dios enviará la pronta ayuda. Para nuestro Padre Dios no hay nada imposible. Para Él todas las cosas son posibles. También quiero invitarte a que compartas estas enseñanzas a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Ayúdanos a que la palabra de Dios sea ministrada a más personas. Nuestro objetivo, nuestro enfoque es ayudar a través de un consejo de la Escritura a que la persona se conecte con el Creador. Ese es el objetivo, que la persona viva en armonía con el Padre de la Gloria, y entonces nuestro Padre otorgará la ministración, otorgará la bendición y respuestas que necesita la persona. Pues vamos a abrir la Biblia en esta preciosa mañana, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 22 y 23. Vamos a tomar estos dos textos como base a lo que el Señor nos enseña en esta preciosa mañana. Vemos cómo en estos dos textos marcan un relato de los hombres que fueron a reconocer la tierra prometida. La promesa que Dios había entregado a su pueblo, el cual los había sacado de una dimensión de esclavitud, de opresión, de abuso, en una dimensión de limitaciones, en donde el pueblo de Dios estaba subyugado, amenazado, sin libertad alguna. Pero vemos cómo el proyecto divino estaba ya marcado, estaba ya diseñado, que ellos iban a salir. E iban a salir con riqueza, e iban a salir con mano fuerte y brazo extendido. Pero vemos cómo en este evento, en este relato, vemos cómo hubo una cierta movilización dentro del liderazgo para ir a reconocer la tierra prometida. Cuando nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, Dios nunca ordenó que estos hombres fueran a reconocer la tierra, pero Dios lo permitió para que ellos fueran, y ya usted se dará cuenta cómo vinieron con un mal informe. 10 de ellos hablaron mal de la tierra prometida. Solo 2 hablaron de manera positiva. Solo 2 hablaron de esa visión que que manifestaron ellos al ver las cosas de diferente manera. Le voy a dar lectura a este versículo 22, Números 13, 22, y vamos a
Vamos a considerar, porque toda la palabra, todo lo que está escrito, esto nos ayuda a nosotros en nuestro presente, en nuestro tiempo actual. Nos ayuda a aprender a tomar decisiones. Es lo que el Señor quiere, que cuando nosotros leemos el libro sagrado, aprendamos de ahí. Número 1, a leer, claro, sí. Pero número 2, hay que guardar. Hay que guardar la instrucción. Y número 3, llevarlo a la práctica. Porque si no, entonces seremos solamente oidores olvidadizos. Cuando no se practica lo que uno escucha o el consejo que se te da, si no lo aplicas a tu vida, entonces no tiene ningún efecto, no hay alguna transformación en vuestra vida. Y debes de tener muy claro que la palabra es viva y eficaz. Nuestro Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está diciendo, se trabaja de manera espiritual, o sea, entra, no lo ves, pero entra esa palabra a tu ser y después vemos que se materializa en esta tierra. La palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces vimos su gloria, lo dijo el apóstol Juan, él observó, y también el apóstol Pedro. Dice, nosotros vimos, nosotros fuimos testigos de la transfiguración. Fuimos testigos de la visión, lo vimos, lo palpamos. Y el apóstol Juan dice, esto es lo que nosotros enseñamos. No es fantasía, el evangelio no es una ideología, no. El evangelio es el poder de Dios que al entrar a tu vida, tú comienzas a tener una transformación. Te conviertes en un ser de luz, porque la palabra es viva. Entonces vamos a ver este relato y de ahí vamos a encontrar algunos consejos que Dios nos da para nuestro presente. Dice que estos espías, estos hombres, estos príncipes, subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Ahimán, Seshai y Talmai, los descendientes de Anac, gente de gran altura, gente gigante. Pero llama la atención cómo se abre un paréntesis en este texto. Se abre un paréntesis para darnos a entender, darnos un mensaje, darnos una instrucción. Y menciona lo siguiente, usted lo puede ver en su Biblia. Dice, Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Entonces ahí el Señor nos muestra algo. Cuando se abren paréntesis y hay un mensaje, es para que nosotros observemos, es para que nosotros indaguemos, busquemos por qué se abrió ese paréntesis. ¿Qué nos quiere decir el Señor cuando en el libro sagrado aparece este mensaje como subrayado diciendo, deben de entender que Hebrón, el lugar donde llegaron los príncipes a reconocer la tierra, esa ciudad, ese lugar fue edificado 7 años antes que Zoán en Egipto. Entonces ahí hay algo que debemos nosotros de revisar, comprender y traerlo a nuestros días de tal manera que podamos adquirir sabiduría, instrucción, consejo, pero también
si fuese necesario, alguna amonestación a actitudes o a manifestaciones que no son gratas, que no son correctas ante los ojos del Creador. Vamos a ver entonces, vamos a degustar este mensaje. En primer lugar, vamos a ver cómo subieron estos príncipes. Y cuando menciona esa palabra Negev, los sabios de la Biblia mencionan que tiene una raíz, esa palabra Negev, que en arameo es Negibu. Quiere decir que entonces estos príncipes, cuando comienzan su ascenso, cuando comienzan su trabajo de ir a ver, de ir y considerar cuáles son las promesas, cuál es la tierra prometida, cuando dice que subieron al Negev, Negibu, esa palabra tiene un significado y representa que esas personas subieron con un corazón flojo, un esfuerzo nulo. Subieron con una actitud de pereza. Subieron con una mentalidad de indiferencia. No creían que fuese a haber una recompensa, que fuese ser cierta la promesa que Dios les había dicho que los iba a llevar a una tierra espaciosa. Subieron con duda, subieron con cierta pasividad, sin emoción, sin dinamismo. No manifestaron diligencia, subieron con un estado de ánimo decaído. Y aquí hay algo que debemos nosotros de aprender, como cuando nos proponemos ir tras una promesa, tras un proyecto, tras una tarea encomendada, tenemos que imprimir diligencia, prontitud, avidez. Debemos de movilizar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Se tiene que movilizar. Tenemos que emplear una buena actitud al servicio de nuestro Creador. Más si vamos tras una promesa. Más si estamos necesitados de una dimensión de abundancia. Tenemos que ser diligentes, no perezosos. Pero ellos iban con esa mentalidad de un esfuerzo nulo, pasivos, lentos, desanimados, incrédulos, porque nunca Dios dijo que fueran a ver esa tierra, pero les permitió. Cuando se organizaron y dijeron, a ver, vamos a ver si es cierto. Eso es lo que echa a perder a muchas personas, cuando no le dan crédito a las palabras del Creador. Al escrito está. Si está escrito en el libro sagrado, debemos de tener muy claro que eso tiene un cumplimiento. Es una realidad en nuestras vidas. Bueno, subieron entonces al Negev, subieron de manera desanimada, subieron sin una alegría, sin una motivación, pensando que, pues, ¿qué vamos a ganar? Porque ese es el pensamiento. Negibu, ¿qué gano con leer la Biblia? ¿Qué gano con ir a una reunión, a la congregación? ¿Qué gano con servirle a Dios? ¿Qué gano con estar ahí en la reunión con los hermanos? ¿Qué gano? Ese es el pensamiento Negev. Ese es el pensamiento Negibu.
que la visión, los ojos, el oído, el entendimiento está muy alterado o muy afectado, que no se alcanza a ver toda la gama de bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo. Así subieron estos hombres. Y rogamos a Dios que en nuestro presente, en nuestro caminar, al ir tras un proyecto, al ir tras un sueño, al ir tras una tarea, eliminemos de nuestra vida esta actitud negibú, la pasividad, la lentitud, el no me interesa, ¿qué gano? ¿De qué me sirve? Bueno, hay hasta hombres que le dicen a su esposa, ¿para qué vas a la iglesia si tú no cambias? ¿Para qué vas a la reunión si tú sigues siendo la misma? Ahí se reúne pura gente hipócrita. Ahí se reúne pura gente falsa. Ese tipo de manifestación habla de una persona afectada en su mente, de una persona afectada en su corazón, porque no está viendo con claridad las promesas de Dios. No está viendo con claridad, no está entendiendo que Dios te da la vida y los pensamientos de Dios acerca de tu persona son pensamientos de bien y no de mal, para hacerte realidad sus promesas. Y entonces, en este caminar suben por el Negev y llegan a Hebrón. Y Hebrón fue considerada una ciudad en donde habitaron los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Fue un lugar, fue un territorio en donde se estableció una posición, una herencia, una ministración, una conexión. Entonces, cuando la persona llega a esos linderos de Hebrón, nos damos cuenta cómo ese significado de Hebrón nos habla de la conexión, nos habla de la asociación, el adherirse a la instrucción, al consejo. Cuando uno llega a esa dimensión Hebrón, lo que nos enseña nuestro Padre Dios es: estás llegando a un lugar donde van a fluir las ideas, van a fluir los consejos, va a fluir la instrucción para que tú camines de una manera adecuada, para que tú modifiques tu carácter, para que tú deseches ideas equívocas de la vida. Cuando tú llegas a esa dimensión Hebrón, entonces comienzas a obtener la ayuda oportuna, los milagros, las maravillas. Comienza a manifestarse los frutos, el respaldo, porque su palabra es viva. Cuando tú adhieres tu vida al conocimiento, el conocimiento te hace libre. No serás manipulado. No vivirás en el engaño, porque tú personalmente comienzas a leer, a guardar y llevar a la práctica la palabra. Entonces, esa dimensión Hebrón representa la conexión entre los cielos y la persona,
para que la persona transforme, modifique su entorno con el respaldo divino. Entonces, estos hombres, estos príncipes llegaron a Hebrón. Y lo que el Señor les estaba haciendo ver en esa dimensión es: ustedes ya llegaron a la tierra de los patriarcas. Llegaron a que ustedes aprendan a vivir, a conducirse, como se condujo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, el rey David. Pero este era un proyecto que iba a consumarse e iba a sellarse con el sello de la perfección con la llegada del Redentor del mundo. Este sello se iba a certificar, se iba a activar con la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra. Todo esto fue escrito como un ejemplo, lo dijo el apóstol Pablo, porque esta era una promesa que se le había dado a Israel y vemos cómo se cumplió. Pero Dios estaba hablándole a la humanidad de que la promesa de ese propósito y proyecto divino, escrito desde antes de la fundación del mundo, se iba a sellar con la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos cómo el Señor quiere, amado pueblo de Dios, el Señor nos enseña a hacer a un lado el pensamiento negibú, hacer a un lado esa actitud negev, de subir lento, de ser distraído, de ser pasivo para lo espiritual, perezosos para lo espiritual. Eso no nos sirve, eso no traerá fruto a tu vida. Tienes que modificar tu actitud. Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos, decía el rey David. Una cosa he pedido a mi Dios, y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días. Esa es otra actitud. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es otro pensamiento muy distinto a ¿para qué? Aquí yo me quedo en casa. Aquí. ¿Para qué tanto esfuerzo? Al fin que ya puedo recibir las enseñanzas por internet. Y puedo ver muchos ministerios, cómo predican. Ese es un pensamiento negibú. Es un pensamiento pasivo. No, Dios quiere gente hábil, dinámica, que le sirva, que se levante, que haga algo. Movilízate. Haz algo. No puedes estar pasivo. Llegan a Hebrón y en Hebrón se hace realidad lo que Dios ha prometido. Lo que Dios habla es real. Su palabra es viva y eficaz. Y entonces llegan a esa dimensión, Hebrón, que representa la conexión con la instrucción, con las leyes, los mandamientos, el consejo, que representa el vivir conectado también con la congregación de Dios, que representa vivir en armonía con el pueblo de Dios. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Dice, pero tú no quisiste. Fíjese hasta dónde llega la libertad que Dios le da al hombre de elegir. Dice, Israel no quiso, Jerusalén no quiso mantener esa armonía. Comenzaron a dispersarse, a dividirse, a separarse.
Cuando Dios quiere ver a su pueblo, Dios quiere ver a tu familia integrada. Dios quiere ver a una congregación unida. Dios quiere ver al ser humano unido en su ser espiritual con su cuerpo terreno, que haya una buena armonía. Dios no quiere verte enfermo. Dios no quiere ver que tú padezcas, que tú estés pasando por crisis. No. Por eso Dios nos envía su palabra para ubicarnos, para decir, bueno, tengo que hacer un cambio en mi vida. Tengo que poner un alto ya a este estilo de vida. Tengo que poner un alto a mis actitudes negativas. Correspondamos al Creador. ¿Cuándo te ha faltado el Creador en tu vida? Si constantemente dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Cada mañana Él nos muestra su bondad, su gracia, sus favores, su respaldo, su protección. Entonces no caminemos con una mentalidad negibú. Lentos, pasivos, no, eso no sirve. Entonces, también en este escrito, en esta declaración, dice que en Hebrón estaban 3 estructuras: Ahimán, Seshai y Talmai. Fíjate cómo lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos revela aquí en su palabra, es que cuando tú llegas a esa dimensión, Hebrón, ahí vas a comenzar a través de el escrito está, a través del consejo escritural, vas a aprender, vas a ser instruido para que sepas discernir entre tu derecha y tu izquierda. Porque eso es lo que representa Ahimán, entre lo que está permitido y lo que está prohibido. Y ahí es donde muchas personas se les complica cuando piensan que va a ser complicado, va a ser difícil vivir una vida de consagración. Y se convierte en un gigante Ahimán que te dice, no, tú no vas a cumplir. No, tú no vas a poder. Eso es muy complicado. Y la persona le cree a esa voz Ahimán. Cuando el Señor dice, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días. La otra estructura que estaba también imperando para estorbar o interrumpir la conexión, esa conexión era Seshai. Y Seshai lo que representa es, mira, si tú te portas mal, te van a castigar. No, te van a estar observando. ¿Para qué? ¿Para qué? Y cuando la Escritura nos habla de que una persona que decide caminar por el sendero de la vida es una persona que será recompensada. ¿Pero qué te dice Seshai? Dice, no, puro castigo. Todo te dicen que no, todo te dicen que no. Porque estas estructuras se oponen a vivir una vida de conexión con los cielos. Se oponen a la disciplina espiritual que nos conduce a la alegría, a la paz, a la verdad y a la vida. Y la otra estructura se llama Talmai.
Y Talmai lo que promueve es la impureza, lo inmoral, la corrupción, la suciedad, la inmundicia. Y entonces la persona le gusta más el desenfreno, la falta de instrucción, operar sin ley en su vida, a divagar, a ser un errante. No le gusta estar en donde las cosas son limpias, puras, santas. Le gusta la inmundicia. Le gusta la falsedad, la simulación, el engaño. Juega entre dos pensamientos. Por eso, varones, mujeres, cuando nosotros nos conectamos al consejo, cuando llegamos a la dimensión Hebrón y nos conectamos a la palabra, entonces nuestra vida comienza a tener una transformación, porque comienzas a diferenciar entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Comienzas a entender que si tú vives, practicas la palabra, tendrás un fruto, una recompensa. Tu vida será bendecida. Tu vida tendrá resultados favorables. Y no estarás metiéndote al lodazal, a la inmundicia, a pisar terrenos prohibidos. Hay una figura en la Escritura cuando Noé envía la paloma para ver si las aguas habían bajado. Dice la Escritura que la paloma no halló un lugar donde poner su pie. No dice pata, dice pie. Ahí nos habla de cómo el precioso Espíritu de Dios nos ayudará a que no nos andemos metiendo en problemas o en lugares sucios, en lugares prohibidos. Porque los pies de un consagrado cuidan dónde plantan sus pies. Dice el Salmo, el rey David decía, oh, nuestros pies están plantados en la casa del Señor. Entonces, te das cuenta cómo al llegar a esa dimensión Hebrón, aparecen estas tres estructuras queriéndote desanimar, queriéndote afectar en tu decisión de ser un hombre conectado con Dios para recibir limpieza, para recibir instrucción, que sepas discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es prohibido y lo que es aceptable. Y número 3, entre ser limpio y ser una persona sucia. Nos damos cuenta entonces cómo, amado pueblo de Dios, cuando estos príncipes llegaron a ese lugar, vemos cómo el Señor les hace ver en el versículo 23 cómo la promesa, lo que Dios les había hablado, se hizo una realidad. Dice que ellos cortaron un sarmiento de un solo racimo de uvas y lo llevaron entre un palo, colocaron el racimo entre dos personas.
El racimo lo llevaron entre dos personas, el racimo de uvas. También llevaron granadas, lo dice en Números 13:23. También se les otorgó higos. Y todo esto tiene una enseñanza para nuestra vida. Todo esto tiene un fruto que nosotros tenemos que valorar, degustar, disfrutar en nuestra vida presente. Las uvas representan la dimensión de alegría, pero también representan la sabiduría que Dios activa para sus hijos. Las uvas también representan la buena salud con la que los hijos de Dios son coronados. Fíjate nada más esto. Tú te conectas al libro sagrado, viene la sabiduría. Dios te sana tu cuerpo. Dios te bendice con una dimensión de alegría. Dios te corona de favores. Pero número dos, dice que también había granadas. Y ahí nos enseña el Señor a estar en una unidad. Vea cómo está compuesta la granada, de una manera ordenada e integrada por bloques, unificada. Y el color rojo nos habla de esa redención, salvación, justificación, bendición, de ese pacto que el Señor ha hecho con nosotros para ser una unidad. Padre, dijo el Señor, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Esposo, esposa, cónyuges, hijos, padre, padre, hijos. Debe de haber una armonía. Y usted debe de probar la granada. La granada es dulce. La dulce armonía. La dulce bendición. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el rey David. Porque ello nos enseña a vivir en una dimensión de unidad. Entonces, amado pueblo de Dios, el fruto que tomaron sus manos, lo palparon, fue el fruto de las uvas, de esa bendición, de esa sabiduría, pero también la unidad. Y esa unidad se tiene que ver tanto de manera vertical y horizontal, unidos con el Creador y unidos con el pueblo de Dios. En armonía con el Creador y en armonía con las personas que nos rodean. Ese es el fruto de la granada, la dulce armonía. Pero también vienen los higos. Y los higos nos habla de la fertilidad, del discipulado, de la reproducción. Si algo quiere Dios, es que sus hijos seamos fructíferos. Si Dios te ha bendecido, te ha guardado, comparte, fructifica, predica, discipula, enseña. De lo que de gracia recibes, otórgalo de gracia. Lo que a ti te ha dado resultado, el consejo que te ha dado resultado, compártelo al necesitado. Compártelo al que ves que está pasando por un momento adverso. Transmite la enseñanza, comparte la enseñanza, predica, enseña. Date cuenta que
La higuera habla de la dulce instrucción. La higuera nos habla de aprender a discernir los tiempos que estamos viviendo. Y amado pueblo de Dios, estamos en los tiempos finales. ¿Cuánto más tenemos que buscar el fruto de la vid? ¿Y quién es la vid verdadera? Nuestro Señor lo dijo: yo soy la vid verdadera. ¿Cuánto más tenemos que buscar la unidad? El vivir en armonía entre los hermanos y el estar recibiendo la dulzura de la instrucción para compartirla a los necesitados. Hay muchas personas carentes de la enseñanza que nos dio nuestro Señor. Debemos de compartirlo. Debemos de transmitir. Debemos de abrir la boca y enseñarle al hombre, a la mujer, que hay un Dios. Fíjese, quiero terminar este mensaje como el Señor nos enseña que ese lugar Zoam, fíjate, tiene un cuadro comparativo o quiere de alguna manera manifestarse ante Hebrón, viendo lo que el paréntesis nos enseña y nos dice: Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoam, diciéndonos: enfoquen su visión en lo que es antes de. Su mentalidad está enfocada en lo que es antes que. Ordenen prioridades. Zoam era reconocido por lo que vemos, lo que dice el profeta Isaías. Zoam era reconocida aquí en la tierra como un lugar, una región de la sabiduría en donde se reunían todos los sabios. Ahí disertaban, ahí se comunicaban ideas, filosofías. Era un lugar de reunión de sabios. El acceso a ese lugar era los que tenían un certificado de que eran hombres sabios, hombres con un conocimiento vasto. Pero viene el otro lado comparativo, que es Hebrón, y Hebrón, en ello radica la conexión de la sabiduría que viene de arriba. La instrucción que viene del cielo. Entonces, el Señor nos dice: hay una sabiduría terrenal y está la sabiduría que viene de arriba. Y nos hace ver a nosotros y nos dice: entiendan que ustedes deben de enfocar su visión en lo que es antes que Zoam. Aprendan a tomar el consejo, la sabiduría, la instrucción que fue enviada antes de la fundación del mundo. No se dejen llevar por lo que enseña Zoam, o sea, por los sabios de la tierra. Porque la sabiduría es terrena. Y el apóstol Santiago dice que esa sabiduría es animal. Es diabólica. Porque se usa, se activa esa sabiduría para hacer lo malo, para matar, para derribar, para destruir. Y por eso vemos una gran cantidad de manifestaciones negativas en el ser humano y muy movidos para hacer lo malo. Pero eso es Zoam, eso no sirve. Su final es muerte. Y vea cómo el Señor habló acerca de Zoam en Isaías 19, 11, 12 y 13. No son más que necios los príncipes de Zoam, fíjate.
el consejo de los más sabios consejeros del faraón se han vuelto torpes. ¿Cómo decís a faraón, yo soy hijo de los sabios, hijo de los antiguos reyes? ¿Cómo te pones tú a pensar o a creer que la sabiduría que tú tienes es más grande que lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado? Puede ser eso. ¿Cómo puedes tú decir que la filosofía de la tierra, la ciencia de la tierra, sea más inteligente que los pensamientos divinos? Eso no es correcto. Versículo 12. Pues bien, ¿dónde están tus sabios? Que ellos ahora te declaren y te hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha determinado contra Egipto. Cuando el Señor mueve su mano, cuando el Señor da una instrucción, cuando el Señor ordena un juicio, ¿quién lo puede detener? No se puede contra el Creador. Por eso, amado hermano, amada hermana, deja de estar pensando en que es que la ciencia, es que el conocedor de la materia, es que el experto, no, es que el médico me dijo esto, no, es que tal especialista me dictaminó o hizo tal diagnóstico y usted sabe que es muy preparado. Hijos, hay un creador de los cielos que está por encima de toda la sabiduría de esta tierra. Es el creador del universo. Él sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Isaías 19:13 dice, han obrado neciamente los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Mefis, han extraviado al ser humano. Son torpes, necios. En esa necedad llegan a creer que saben más que el Creador. ¿Y qué es lo que el Señor te dice en esta preciosa mañana? Sube a Hebrón, sube y conéctate con el que te da la vida, el que te enseña, el que te dirige, el que te bendice, porque entonces verás el fruto de la vid, el fruto de la granada y el fruto de la higuera. 3 ministraciones. Dios otorga a tu vida esta mañana para que veas la vida, camines en esta tierra, viendo cómo su mano diseñó tu vida para este tiempo, pero te dota de gloria, te dota de gracia, te dota de poder, autoridad, te da su palabra, te da su nombre, para que en ese nombre se operen los milagros. Hoy en esta mañana, el Señor quiere hacer realidad sus promesas en tu vida. Solo necesitas creer, pero cambia tu actitud. Cambia tu manera de ver las cosas. Ordena tus prioridades. El número 1 es Dios y Dios quiere que hagamos las cosas en unidad para que la fecundidad, la vida fructífera, la vida en abundancia se haga presente en nuestro ser. El Señor ha enviado esta palabra porque Él te quiere bendecir a manos llenas. Quiere que tus sueños, tus proyectos se materialicen, sean una realidad, porque el Señor así trabaja, cumpliendo sus promesas. Dios no miente. Dios no cambia su propósito y Dios es fiel. Hagamos una palabra de oración pidiendo al Señor bendiga y responda a cada una de las peticiones que tú has manifestado al Creador. Padre del cielo, en esta mañana te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de compartir esta palabra, este consejo que tú nos das. Permite que tu pueblo, permite que tus hijos lo lleven a la práctica. Permite que tu pueblo sea, Señor, obediente a tus instrucciones y que ellos puedan ver, puedan mirar el fruto de la obediencia, el resultado de la disciplina espiritual, la fructificación al ordenar sus prioridades. El número 1 eres tú, creador del universo, y por ende entonces tú extiendes tu mano para sanar, restaurar, levantar, proveer, sustentar y favorecer a tu pueblo. Que esta mañana, mi Dios, tu pueblo reciba un milagro,
una respuesta, una solución. Las puertas se abren, alternativas llegan a sus vidas, conexiones divinas se hacen presentes. La salud, la sanidad, las nuevas fuerzas se hacen presentes a la vida de tus hijos. Bendícelos a manos llenas, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo declaramos vida y vida en abundancia, salud, bienestar, provisión, sustento y recursos en la vida de tus hijos. La protección angelical se haga manifiesto en la vida de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan confianza en nuestro Padre Dios, ya que Él es fiel para cumplir las promesas hechas a su pueblo. Deseo que este día sea extraordinario para ti y que las promesas divinas se materialicen, se hagan una realidad en vuestras personas. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.